aprender a descansar. Y es interesante hablar sobre eso porque no sabía que descansar era necesario aprender. Si yo te pregunto, ¿usted sabe descansar? La respuesta sería, pero ¿quién no sabe? Si para descansar no se necesita un curso. Básicamente, basta con no hacer nada. Y uno está descansando, supuestamente. Pero el problema es que nosotros no sabemos descansar. Y en gran medida la causa por la que nos sintamos tan cansados y entremos con esa narrativa que va llegando el fin de año y dice, ya, no veo la hora de que termine el año, es en parte por una incapacidad de lograr descansar de una forma que realmente nos haga tener el refrigerio que necesitamos. ¿Por qué? Porque el pecado ha distorsionado todo. El pecado ha distorsionado incluso la manera como nosotros entendemos el mismísimo descanso. ¿Por qué? Porque en el momento en que el trabajo se convierte en un ídolo, el descanso naturalmente se va a transformar en un bien de consumo. Y el consumo pasa a ser un placer. Ya no tengo placer en el descanso, sino que en consumir. Y transforma el descanso, más que nada, en un ejercicio de consumo de entretenimiento. En un ocio individualista, donde yo me alejo de todos, incluso de mí mismo. Y al fin del día, descubro que después de haber descansado bastante, sigo igual de cansado. Cansado de otro modo, pero igual de cansado. Y cuando nosotros caemos en esa trampa de permitir que el pecado distorsione nuestro descanso, o transformamos el descanso en eso como ese entretenimiento individualista, o más bien, siguiendo la línea de lo que conversábamos la semana pasada, por ser productivos, transformamos el descanso en la preparación para el trabajo. El descanso nada más sirve como que para ayudarme a trabajar más y mejor. El descanso ya no sirve para hacerme cuidar de mí mismo y del cuerpo y de la familia, pero sino que el descanso es el tiempo que yo tengo para rendir mejor mañana. Entonces, tengo hoy día el domingo, entre comillas, libre y mañana tengo que trabajar. Entonces mi mañana o mi semana será mejor si yo adelanto las cosas. Dejo todo preparado. Dejo todo ya armado. Y yo estoy, sin percibir, trabajando hoy día por el trabajo de mañana. Pienso que estoy descansando, pero no estoy descansando nada. La verdad es que necesitamos rescatar la esencia creacional del descanso y por eso vamos a meditar en el texto que está allá al inicio de la historia humana, el texto que está en Génesis, el capítulo 2, los versículos 2 y 3, que dice lo siguiente. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, y en ese día descansó de toda su obra creadora. Al llegar al séptimo día, Dios descansó. Es un texto interesante y es un texto fantástico porque nos ayuda a ver cómo el descanso estaba presente antes del pecado. Porque quizás pensamos que estoy así cansado porque ese mundo desgraciado de pecadores, porque Adán y Eva la embarraron y se comieron ese fruto, porque hoy día con el, como dice el texto, con el sudor de mi frente tengo que trabajar, por eso estoy tan cansado. Pero aquí vemos que el descanso en la narrativa bíblica no es solamente una contrapartida para los problemas provocados por el pecado, sino que es una dádiva de Dios como gozo de su propia creación. Y aquí nosotros volvemos a lo básico, a la enseñanza esencial, la narrativa de cómo todo empezó, porque eso nos ayuda a entender cómo realmente debemos vivir la vida. Entender la narrativa de la creación nos ayuda a entender qué es la vida y cómo vivirla. Y el relato de la creación describe aquí lo ideal de Dios, los valores de fábrica, cómo debiera ser, y también expone los desvíos que el pecado provocó posteriormente. Pero inicialmente nos ayuda a entender ya cómo debiera ser.
Si yo no estoy descansando como debiera, ¿cómo debiera ser entonces? Y es por eso, y eso es importante porque no es una nueva teoría sobre el descanso. No es un nuevo descubrimiento sobre la manera de cuidar el cuerpo humano, no. Estamos hablando aquí de cuál es la configuración de fábrica para la creación y para la humanidad. Por eso es tan importante. Y más, el relato de la creación, de cierta manera también, porque estamos leyendo el relato de la creación que fue escrito después de la caída, ¿cierto? Por lo tanto, fue escrito para personas que están enfrentando las angustias de la vida bajo el pecado. Estoy explicando la creación para pecadores. Y al momento de hacerlo, Moisés lo hace apuntando también hacia la redención, mostrando cómo Dios es bondadoso, generoso, dadivoso, y nos apunta hacia donde debemos regresar un día. Y es interesante porque el gozo que Dios experimenta en su séptimo día es utilizado en todas las escrituras para describir el gozo y el descanso final que Jesucristo promete a todos aquellos que entregan a Él su vida. Por lo tanto, es un relato también creacional. Y es un relato especial porque en ese relato, como ustedes han visto, se menciona el séptimo día, se lo menciona 3 veces para dar énfasis a la importancia y al significado de ese día. Y ese día y ese relato nos ayuda a aprender a descansar. 3 ingredientes del descanso verdadero que encontramos en estos versículos. 3 ingredientes del descanso verdadero que nosotros encontramos en ese versículo, para que tú puedas aprender a descansar como Dios establece. El primer ingrediente para aprender a descansar es la pausa. Parece obvio, pero no es tan obvio así. El texto dice claramente que llegando ahí al séptimo día, Dios descansó. La razón para el descanso aquí está en la satisfacción de Dios con todo lo que Él había creado. Dios no descansó porque estaba cansado, porque la palabra que utilizamos en el castellano como que sugiere esto, como que la contrapartida para el cansancio. Por eso es descanso. Pero no es esa. La palabra aquí no implica en fatiga o la solución para la fatiga, sino más bien en una interrupción. La palabra Shabbat, que es la palabra que es utilizada aquí, utiliza el cese, la interrupción. Dios terminó su obra y literalmente dijo, hasta aquí nomás llegamos. Y ellos pusieron todo eso en una palabra. Hasta aquí nomás. Dios se detuvo. Dios terminó. Dios terminó su obra y literalmente dijo, es suficiente. Y ese es nuestro problema. Porque nosotros no sabemos decir, ya es suficiente. ¿Cuánto es suficiente para nosotros? El descansar aquí es la marca de que Dios estaba Él mismo satisfecho con lo que Él había creado en los 6 días anteriores. Y dijo, ya, lo que yo creé, creado está. Y hasta aquí nomás. Y Él, al descansar, lo que Él estaba haciendo es tomar el tiempo para disfrutar de lo que Él había hecho. La percepción de la suficiencia le permitió la bendición del disfrute. Nosotros no sabemos disfrutar porque no sabemos qué es suficiente para nosotros. Y aquí es el significado verdadero de la pausa. De hecho, más adelante, la palabra, el Shabbat, va a ser explicado en los estatutos que Dios ordena a su pueblo. Y va a explicar ahí, expandir el concepto del Shabbat. Y es interesante porque Dios va a decir, y es palabra misma de Dios allá en Éxodo 20, no hagas en ese día ningún trabajo. No hagas en ese día ningún trabajo. Dios toma un día
Y dice, en ese día yo me detuve. Y en ese día ustedes se detendrán. Porque en ese día haremos una pausa. En ese día no se trabaja. Y él dice, no hagas en ese día ningún trabajo. ¿Por qué? Porque hay 6 días para trabajar. No necesitas del séptimo. Y eso es fantástico. Porque aquí es una directa confrontación con nuestro ímpetu productivo. Porque pensamos, pero si yo tengo un día más, puedo producir más. Y a veces sacamos cuenta y decimos, si yo aprovecho ese día, mejor descanso más en los otros. Chamullo, chamullo. Y eso es tan profundo que incluso cuando hacemos la pausa, muchos se sienten con el corazón culpados. Porque se sienten improductivos, flojos. Es una confrontación a nuestro ímpetu productivista, pero también es una confrontación a nuestra insatisfacción consumista. Porque mientras más trabajamos, más tenemos. Sobre todo en una cultura como era la cultura en la cual el texto fue originalmente entregado. Una cultura agraria. Y en el campo uno sabe, uno come lo que trabaja, por lo tanto no se deja de trabajar nunca. Mientras más trabaja, mejor te va. Es como si todos fueran emprendedores y si no abres, no vendes. Pero Dios dice, no, no vas a abrir, no vas a trabajar, no vas a producir, no vas a recibir, no vas a consumir. Es una confrontación con algo que está profundamente enraizado en nosotros. Incluso en nuestra cultura, e incluso es cultural. Y aquí es una invitación divina para la contemplación de lo que Dios ya ha hecho. Necesitamos la pausa para entender que lo que nosotros tenemos es suficiente. Necesitamos la pausa para disfrutar de lo que Dios me ha dado. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones nosotros oramos pidiendo que Dios nos dé cosas que no tenemos? Nos ayude a soportar y vencer problemas que estamos enfrentando, a salir de situaciones. Pero ¿cuántas veces nos detenemos para decir, Señor, mira lo bueno que tengo? Mira tus bendiciones que han sido derramadas sobre mi vida. ¿Cuánto tiempo dedicamos a reflexionar sobre eso? Necesitamos la pausa. ¿Y qué es la pausa? Es Dios quien define el ritmo de la vida. El ritmo de la vida no es definido por tus necesidades. Necesito más, por eso trabajo más y trabajo cada vez más sin parar. Lo que Dios está mostrando aquí como Señor del tiempo, que es lo que Él está haciendo, es decir, tú debes parar, porque yo también paré. Tú debes pausar. Un día en la semana, pausas. Porque el ritmo de tu vida no debe ser definido por tus necesidades o por tus ambiciones o por tus deseos o por cualquier que sea tu rutina. El ritmo de tu vida debe ser definido por Dios. Y es Dios acá poniendo ritmo a nuestras vidas. Y el día de reposo es literalmente el día en que dejas de trabajar, el día en que tu vida se te gasta con tus labores comunes y corrientes, el día en que dejas de producir, el día en que literalmente dejas de ganar. No es para poder trabajar mejor el día lunes, porque eso pasa muchas veces. Uno quiere descansar para poder rendir mejor el lunes en la mañana. No es esa la intención. Se descansa porque ya trabajaste lo suficiente. Ya está. Ya está. Y eso es importantísimo, hermanos. Aprender con lo suficiente de Dios. Y es literalmente un mandato difícil de obedecer porque es contraintuitivo. Yo tengo que perder aquí con eso. Es literalmente perder para ganar. Porque vas a perder dinero, vas a perder productividad. Alguno va a decir, vas a perder tiempo. Es perder para ganar. Pero la pregunta es, ¿qué tanta productividad más necesitas?
¿Qué tanto dinero más necesitarías para que te sientas satisfecho? Y la verdad es que aunque trabajaras 24 horas o 7 días a la semana, te darás cuenta de que nunca será suficiente para aquel que no sea satisfecho en Dios. Nunca será suficiente. ¿Qué tanto más necesitas? Y eso es hermoso. Dios se detuvo. Dios descansó para que yo descansara con Él, confrontando mi propia cultura, confrontando mi propia necesidad de rendimiento, de productividad, de recursos, incluso mis propias necesidades y mi propia escasez. Dios en el séptimo día descansó para decir que nosotros ya tenemos 6 días para hacer lo productivo que queramos. No necesitamos del séptimo. Por lo tanto, tú también puedes pausar. Tú también necesitas esa pausa. Pero no solamente es la pausa ingrediente para el verdadero descanso. El segundo ingrediente para el verdadero descanso es la gracia. ¿Dónde está la gracia aquí? 3 cosas Dios menciona en el sábado, 3 cosas que Dios hizo en el séptimo día. Lo primero es Dios descansó, que es lo que vimos ahora, la pausa. Lo segundo es que Dios bendijo ese día. Es muy interesante esa expresión, porque en el contexto la palabra bendición está siempre asociada a la procreación, a la multiplicación. Capítulo 1, versículo 22, dice que Dios bendijo a los animales con esas palabras: crezcan y multiplíquense. Después, la segunda vez que Dios utiliza esa palabra es para los seres humanos. Dios bendijo a los seres humanos con esas palabras: crezcan y multiplíquense. Llenen la tierra, dominen sobre la tierra. Bendición es vida. Siempre que la Biblia utiliza la expresión bendición en el Antiguo Testamento, está haciendo mención claramente a vida, vida humana, vida natural. ¿Cuál es lo opuesto a la bendición? A la maldición. Maldición es muerte y bendición es vida. Vida humana, vida física. Y Dios dejó eso muy claro en los versículos 22 y 28 del capítulo anterior. Vida mismo. Pero cuando Dios dice aquí en el capítulo 2 que Dios bendijo al tiempo, Dios dio a ese tiempo la capacidad de dar vida. Es un tiempo para literalmente revigorar, darnos vida. Es Dios derramando a nosotros bendición por medio de, en el tiempo encontramos respiro, en el tiempo encontramos descanso, reposo, regeneración, revigoración. Al bendecir el séptimo día, Dios estaba transformando ese día en un tiempo de vida. Es gracia de Dios. Y es tan hermoso porque la Biblia va a decir que el Shabbat es para nosotros. Dios nos invita a descansar con Él, porque Él sabe que si dependiera de nosotros nos descansaríamos, como muchas veces lo hacemos. Él nos invita a descansar con Él. No es porque Él estaba cansado, sino que porque un padre amoroso que quiere enseñar a sus hijos a cuidarse de sí mismos, dice: mira, yo me voy a descansar aquí con ustedes también. No porque yo necesite, sino que porque ustedes necesitan. Les voy a dar un tiempo de bendición, de reparación, de regeneración. Consciente de la naturaleza limitada del ser humano, Dios descansa con ella. Qué hermoso, qué hermoso. Y qué tan duro es nuestro corazón al rechazar tamaña muestra de amor. Tamaña muestra de amor. Dios invitándonos: hijitos, come on. No, Señor, yo tengo que trabajar porque si no, no va a haber plata. Pero si el dueño del banco soy yo. Yo soy el que hace crecer la maíz, el trigo.
Yo soy el que mueve los navíos en el mar. Yo soy el que pongo comida en tu mesa. Tú puedes descansar porque tú lo necesitas. Y yo voy a descansar contigo y tú vas a descansar conmigo. El Shabbat es el cuidado amoroso de Dios, permitiéndonos recuperar las energías, enseñándonos que nosotros no existimos para producir y que no somos medidos por Dios por nuestra capacidad productora. Nuestra sociedad nos juzga por la ropa que vestimos, por el auto que utilizamos, por la profesión que tenemos, por el estatus que demostramos. Nosotros nos juzgamos así. Nosotros evaluamos nuestro éxito como personas por lo que hemos logrado hacer en la vida, pero Dios no nos mide de esa manera. Y al llamarnos a descansar, es Dios diciéndonos: yo no te mido por lo que has producido. Yo no te amo porque has producido más. Y no te voy a amar más si hoy día rindes un 20% extra. No es así que funciona. Gracias a Dios, porque Dios no nos mide por nuestra eficacia, sino que nos da el Shabbat, porque el Shabbat es la oportunidad de descanso. Pero no es gracia solamente para mí, es gracia también para la creación, porque fíjate que en el texto de Éxodo 20, Dios nos dice así: en el séptimo día no trabajen ustedes. Pongan los cabros chicos para trabajar, porque los cabros chicos tienen energía. Pongan sus siervos para trabajar, porque ellos no están en el pacto. Los extranjeros ni siquiera fueron circuncidados. Ellos pueden trabajar, ustedes no. Ustedes que son VIP, ustedes que son cercanos míos, ustedes sí pónganse, pero los demás, ellos pueden. No es así. ¿Qué es lo que dice Dios? No vas a trabajar tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni siquiera el extranjero que está fuera del pacto. No vas a trabajar tu buey, no vas a trabajar tu burro. ¿Qué quiere decir con eso? La bendición del descanso no es solo para mí, pero es también para la creación. Es para la sociedad. Antes de la ley de las 40 horas, mira lo que Dios estaba haciendo acá. Dios cuida su creación cuando da a su creación respiro. Cuando da a su creación un ciclo de descanso para que la creación no sea destruida por nuestra codicia, por nuestra impetuosidad. Dios da descanso también a los animales y a toda la creación. Da vida a la tierra, a los animales, a los siervos y a los señores. Mira qué bendición. Y es interesante porque ese concepto de gracia que Dios presenta acá, esa bendición, es una manifestación no solamente de la bendición puntual, pero también apunta hacia la redención. Porque más adelante en Levítico Dios va a expandir el concepto de Shabbat, presentando el concepto del año sabático. ¿Han escuchado eso? ¿Qué es lo que era el año sabático? Levíticos 25, el Señor va a decir: a cada 7 años ustedes no van a trabajar la tierra. Y los hebreos dijeron: pero Señor, a ver, te explico cómo funciona. Tenemos que trabajar para que crezca, para que cosechemos, para que comemos. Si yo no trabajo, yo no como. No hay Oxxo acá. Tengo que trabajar. No hay delivery. Tengo que yo producir. Porque lo que yo produzco hoy día, como el próximo año. Ese era el ciclo. Pero el Señor dijo: escúcheme bien, el 7º año ustedes no van a trabajar en la tierra. En el 6º año yo les voy a bendecir con una cosecha sobreabundante que les va a servir por 3 años. El año correspondiente, el año en que no van a trabajar y el año siguiente. Gran bendición. Entonces confía en mí, va a funcionar. Yo hago que funcione. Pero en ese tiempo la tierra va a descansar. Obviamente van a descansar los animales y van a descansar también los siervos, los funcionarios, pero la tierra va a descansar. Ese es el año sabático, a cada 7 años. Y no solo eso, Dios estableció también el año del jubileo.
El año del jubileo era lo siguiente: a cada 7 años, es decir, 49 años, en el 50º año, sería un año a cada Shabbat de Shabbats, de una forma, ¿no? A cada 50 años. Nosotros vamos a resetear el sistema económico de la nación. Porque el Señor es el dueño de la tierra. Toda la tierra es del Señor. El Señor da y distribuye a las familias. Pero ahí durante ese periodo uno administra bien o mal, le va bien, le va mal, qué sé yo. Pero a cada 50 años se le devuelve las tierras que fueron vendidas por necesidad a sus dueños originales. Se les perdonan las deudas y se reorganiza la sociedad. Es Dios dando descanso, tanto en la economía, tanto para la tierra como para los seres humanos. Es gracia de Dios. El descanso es la manifestación del favor de Dios. Tanto es así que en el Nuevo Testamento Jesucristo fue confrontado varias veces con el tema del sábado, y Jesucristo dijo: ese día es para hacer el bien, cuando Él sanaba en el sábado. Porque el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Es para nuestro bien. Nosotros estamos rechazando la dádiva de Dios, la bendición de Dios, el cuidado de Dios. No queremos ser cuidados de Dios y reclamamos: Señor, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Es como ese paciente que está enfermo, que va al médico, el médico le pasa un tratamiento, le pasa un remedio, no toma el remedio, no hace tratamiento y vuelve al médico: ¿qué hiciste? Porque yo sigo estando mal. ¿Tomaste el remedio? No. ¿Hiciste el tratamiento? No. Pero igual estoy mal. ¿Pero qué quiere que te haga? Si nosotros no queremos ser cuidados por Dios, porque no nos gusta el remedio, ¿cómo podemos esperar que nos vaya bien? Si yo quiero descansar, tengo que someterme a la gracia que Dios derrama por medio del descanso. Porque el descanso nos recuerda también, y eso es lo que el Señor va a decir ahí a su pueblo, que nosotros fuimos esclavos en Egipto. Cuando el Señor da descanso a su pueblo, Él dice: ustedes fueron esclavos en Egipto. Y esclavo, como ustedes eran, no descansaban. Ustedes trabajaban 7 días de la semana, todas las horas del día. Pero ahora ustedes ya no son esclavos. Son mi pueblo, yo los libré. Y ese mismo concepto de descanso es utilizado en el Nuevo Testamento para hacer referencia al descanso eterno que Cristo está trayendo a su pueblo. Literalmente, Hebreos, el capítulo 4, va a decir que el descanso final no fue aquel que fue entregado por Josué cuando ellos llegan a la tierra prometida. El descanso final es aquello que Cristo está entregando a todos aquellos que creen en Él. Ese es el verdadero descanso, porque nos libra de la verdadera esclavitud, la esclavitud del pecado. Por lo tanto, nosotros debemos entender la gracia de Dios presente en el reposo. Guardar el día de reposo es experimentar Dios bendiciéndonos con más vida. Es experimentar el cuidado de Dios. Es experimentar el abrazo de Dios. Es detenernos con Dios en el día de Dios, para Dios. Es disfrutar de lo que Dios nos ha dado. No rechace la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la forma como Dios nos cuida. Ese es el segundo ingrediente. Pero hay un tercer ingrediente que compone nuestro verdadero descanso, el descanso que Dios nos da, que es la adoración. En el 7º día, Dios descansó, Dios lo bendijo y Dios lo santificó. La palabra que se utiliza aquí para santidad, la palabra kadosh, quiere decir separado, apartado para el uso específico y definido por Dios. Es por eso que el templo de Dios fue santificado. Fue santificado para que el uso fuera específico. Fue consagrado para una finalidad específica. Esa es la idea de la separación o de la santificación. El 7º día, aquí, es la primera cosa a la cual Dios imparte su santidad
en la narrativa de la ley. No fue a un objeto, no fue a un instrumento, ni siquiera fue a una persona. Dios santificó al tiempo. Qué tremendo es eso. Porque si Dios fuera a santificar un objeto, tendríamos un objeto especial, único. Lo pondríamos en un lugar especial. Pero dentro de la manera como Dios crea el mundo, en el tiempo y espacio, Él ya había bendecido y santificado todo lo creado. Pero ahora no solamente el espacio, la materia, disfrutaba de la santidad de Dios, pero también y específicamente el tiempo. Dios santifica ese día como un día de los 7, un día destinado para Él. Y eso aquí desmitifica la idea de que tenemos el domingo como un día libre. Domingo no es un día libre. ¿Por qué no es libre? Porque Dios dijo, es mío, no es tuyo. No es un día vacío en la agenda. Es un día donde ya hay una ocupación, donde ya hay una destinación de fábrica, de origen. Eso es lo que Dios está diciendo acá. El haber santificado y consagrado ese día indica que es un tiempo definido por Dios para la devoción y para la adoración a Él, para estar con Él. Y eso es lo que hacemos con las personas. Cuando amamos a alguien, tenemos que dedicar a esa persona tiempo de calidad, ¿sí o no? Sí. Pregúntale a su mujer. Ella te va a decir que sí. Dedicamos tiempo a lo que es importante. Eso también pregúntele a su empleador. ¿Cuántas horas trabajaste? Dedicamos tiempo a lo que nosotros consideramos importante. ¿Y qué es lo que hace el Señor acá? El Señor dice, ustedes me adorarán en la devoción, no solamente de los gestos y de los rituales, pero sobre todo tiempo. Dios no dice cómo debiéramos adorar en ese día, de forma específica. Incluso en todo el Antiguo Testamento no hay una mención específica de qué rituales se debiera hacer en ese día, aunque posteriormente el pueblo de Israel tomaba el Shabbat para ir a la sinagoga o para tener los momentos de comunión. No hay una especificidad, pero lo que es específico aquí es que el destino del esfuerzo en ese día es el Señor. Es un día separado para Él. Por eso rompe con la idea que decíamos de que el domingo es un día libre. Es un día para el Señor y el Señor mismo determinó su propósito. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor del sábado. Eso fue exactamente lo que Jesucristo enseñó. Cuando criticaban a Jesús por lo que le hacía en el sábado, Él dijo, yo soy el Señor del sábado. Si bien el sábado fue diseñado para bendecir a la humanidad, no es la humanidad el dueño de este tiempo. El tiempo es de Dios. El tiempo es para Dios. Al santificar el tiempo, Dios estaba enseñándonos que la vida debe ser vivida primeramente y mayormente para Él. Yo no puedo vivirla para mí mismo. Y muchas veces nuestra lógica del descanso es profundamente antropocéntrica. Yo descanso de mí para mí mismo, para que yo me sienta mejor. Es un tema mío. Es un tema de mi salud y de mi personalidad. Pero el Señor está diciendo, no vives para ti, no trabajas para ti y tampoco descansas para ti. El verdadero descanso está en saber y aprender a descansar con Dios, en Dios y para Dios por medio de la adoración. Aquí Dios nos enseña que no hay descanso sin adoración, porque no hay verdadero descanso que no sea aquel que sea en los brazos de su Creador. No hay descanso que no sea aquel que sea con aquel que nos ama y nos cuida. Por eso que descanso es sinónimo de adoración. Porque cuando yo me entrego al Señor, derramo mi vida al Señor, yo vivo lo que la palabra dice, llevo a Él mis cargas,
porque Él ha cuidado de nosotros. Recuerdo que yo no tengo un Dios que está distante en el cielo y que no se preocupa de mí, sino que tengo un Dios cercano que me cuida y me ama. Pero independientemente de eso, hay un Dios que debe ser reverenciado, porque ese mundo es el mundo de Dios y el tiempo que tengo es el tiempo de Dios. El Señor demanda ser adorado y Él ha determinado y ha fijado un día para su adoración. Y así como los judíos, fíjense qué interesante, los judíos se ponían pesados acá con el tema del sábado y ponían pesadas cargas sobre la gente. Porque decían, no, bueno, pero en el Shabbat tú no puedes caminar más de una cantidad exacta de pasos, que son los pasos que das de tu casa a la sinagoga. Más que eso es pecado. En el Shabbat tú no puedes hacer esto porque esto es trabajo, eso no puede. En el Shabbat no podía hacer ese otro porque eso también es trabajo. Y creaban todas esas reglas que Dios no había creado. Y nosotros leemos en el siglo XXI y decimos, qué tontos. Qué absurdo, ¿cómo pueden caer en tanto legalismo? Pero nosotros no nos damos cuenta que hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos humanizaron el concepto del sábado y transformaron en un mercadeo de dignidad moral. Porque se sentían superiores por hacer ciertos ritos y se adueñaron del sábado. Robaron del sábado la santidad que era dar al Señor adoración. ¿Y qué hacemos nosotros? Criticamos y rechazamos su legalismo, ok, pero no nos damos cuenta de que hacemos lo mismo cuando secularizamos el sábado y transformamos el día del Señor en un día cualquiera, en un día libre, en un día sin espacio ocupado en la agenda. ¿Dónde puedo ir a la iglesia? Pero puede que no, si me surge algo más interesante. Porque es un día libre. No es un día ocupado para la devoción al Señor. Hago lo mismo que los fariseos que yo condeno, pero en el extremo opuesto. Y no me doy cuenta de que eso también es pecaminoso. Nosotros nos olvidamos que no guardar el día de reposo es pecado. Y Dios no puso eso en la letra chica. De los 10 mandamientos, en la misma tabla que Él tenía, el homicidio, el adulterio, el robo, también está el descanso. Así de serio, Dios ve la manera como nosotros debemos descansar y la forma como Él debe ser adorado. Es serio eso. Porque Dios es el Señor del sábado. Pero el punto es que Dios separa ese día para mostrar que no solamente es el Señor de ese día. Dios no solo es el Señor del día de reposo, sino que de todos los días. La consagración del séptimo día es la declaración de que Dios es el Señor de todo el tiempo. Todo gira alrededor de Él. Todo gira alrededor del Señor. Él es el que pone y quien dispone. Él es el que construye y quien destruye. Nuestra vida gira alrededor de Dios, no alrededor de nuestro trabajo, no alrededor de nuestros rendimientos, no alrededor de nuestros recursos, no alrededor de nuestra salud, no alrededor de nuestros hijos, no alrededor de nuestras demandas, no alrededor de nuestra salud o de la falta de salud que podemos tener. Nuestra vida gira alrededor de Dios. Y cuando Dios se detiene, yo me detengo con Él. Porque cuando yo dedico el día del Señor para adorar al Señor, lo que yo estoy diciendo es que no importa nada en la vida. Yo soy del Señor, mi vida es del Señor, mi tiempo es del Señor y yo voy a dedicar mi tiempo al Señor porque todo es de Él. Eso es el verdadero descanso. Todo lo que yo haga fuera del Señor es idolatría. Y es así como el mandamiento 1, 2 y 3 se conecta con el 4. Es por eso que debemos guardar el reposo, porque yo no puedo tener otros dioses delante del Señor. Eso es lo que el Señor quiere decir. Ustedes me sirven solamente a mí. Y el símbolo más potente de que el Señor es el Señor de todo, lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia cristiana, después de la resurrección de Cristo, ya no guardaba el séptimo día, pero transformó el Shabbat
en el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque en ese día ha resucitado el Salvador. La muerte de Adán y Eva fue derrotada. En ese día es el día de la vida, no el día de la muerte. En ese día el Señor ha resucitado. En ese día lo adoramos. En ese día nos postramos. Porque en ese día vivimos el primer día de la experiencia futura que viviremos en la eternidad con Él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso celebraban el día del Señor, el día domingo, como comunidad, y se reunían en ese día para adorar al Señor, para demostrar que nosotros somos aquellos que esperan el domingo eterno, que es el tiempo donde estaremos totalmente y eternamente con el Señor. Y al contrario de todo el mundo, nuestra agenda es determinada por nuestro Señor y no por nuestras necesidades. Así que el domingo es un día para la adoración. Domingo es el día definido y separado para el Señor, para el ejercicio del gozar en Él, para aprender de Él, para disfrutar de Él, para servir a Él, para ser servido por la comunidad de Jesús, para disfrutar de Jesús, para aprender de Jesús. Es el día de recordar que nuestra vida solo tiene sentido por causa de Él. Nuestro día no es un día más bonito porque está sol. Nuestro día no es un día más bonito porque estoy de vacaciones. Nuestro día no es un día más bonito porque me ascendieron en el trabajo, porque gané una beca o porque me sané de mi enfermedad. Nuestro día es un día más bonito porque tengo el Señor en ese día. Por eso el salmista decía: este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos en Él. Gocémonos en ese día. Aprendamos a descansar en el Señor, con el Señor. Porque ese es el gran problema de la mente humana. Queremos descansar sin Dios, entreteniendo nuestras mentes con futilidades. Porque pensamos que eso trae descanso para una mente que trabajó toda la semana. Pero, como dijo Jesús, solo Él puede traer descanso para nuestras almas. Por eso debemos llevar nuestros cuerpos cansados a Jesús y aprender a descansar. ¿Sabes descansar? Recuerda que el descanso no es el ocio individualista. El descanso no es simplemente sentar en el sofá sin tener ningún compromiso. Va a traer, obviamente, algún descanso físico circunstancial. Bueno, eso es obvio. Incluso los médicos están diciendo que eso quizás es un falso descanso porque hace con que su mente trabaje de una manera sobregirada en términos de impulsos. El descanso no es el ocio individualista de consumir contenido. El descanso no es no hacer nada. El descanso es literalmente dejar de trabajar porque yo sé quién me sustenta. Ah, no, pastor, pero si yo estoy aquí adelantando para que el día de mañana, hermano, el día de mañana que luche. Hoy día no se trabaja. Y mañana que, mañana basta cada día. El Señor me dará fuerza para que mañana yo viva el día de mañana con las demandas de mañana. Hoy día tú no trabajas. Yo sé quién me sustenta. No lo necesito. No necesitamos. Dios cuidará de nosotros cuando estemos descansando con Él. Pero descansa, porque el descanso es el cuidado de Dios. Deja que Dios te sane. Deja que Dios te cuide. Deja que Dios reordene tus prioridades. Deja que Dios reordene su mente. Deja que Dios dé aliento a ti y al mundo en el cual vives, para que puedas descansar y hacer descansar a otros, para que tú seas instrumento de bendición para otros, que van a poder
dormir un poquito más gracias a ti. Pero también recuerda que descanso es adoración. Porque nuestro verdadero descanso solo está con el Creador. Y solo cuando vivimos una vida para Dios es que encontramos el ritmo adecuado de la existencia. El descanso definitivo para nuestras almas está en el Creador. Fíjense que la creación toda gime en desesperación por el regreso de nuestro Señor. Vemos personas agotadas, vemos la naturaleza agotada, vemos el mundo agotado. La creación gime por el regreso de Jesús. Cuando del agotamiento pasaremos a la abundancia, del cansancio a la vida. El mundo clama por el regreso de nuestro Señor, pero lamentablemente muchos creyentes ya abdicaron de esa esperanza en la cual el Señor vendrá y traerá descanso. Y están tratando hoy día mismo con sus propios recursos dar algo de reposo para sus almas, sea con sus dispositivos, sea con más trabajo, sea con más dinero. Debemos aprender a descansar, porque solo en Él está nuestro verdadero descanso. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si tú necesitas aprender a descansar, ese es el momento de pedir al Señor: Señor, enséñame y ayúdame a descansar.